Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de La Grupeta, un espacio reservado a la divulgación y al conocimiento de aspectos relacionados con el ejercicio físico y la salud en general y con el ciclismo, si hablamos un poquito ya en particular. Esto es La Grupeta, yo soy Carlos Barbado y hoy tenemos un magnífico invitado que ya estuvo con nosotros en alguna edición pasada de La Grupeta. Tenemos a Gorka Prieto, nutricionista del equipo UAE. Y nada, sobre todo agradecerte, Gorka, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a ti, Carlos. Gracias a ti por la invitación. Como decía, tú ya estuviste con nosotros hace, yo no sé cuánto, pues creo que fue hace 2 temporadas. Y bueno, hablamos de temas súper interesantes. Eres lo quería decir bien, nutricionista del UAE Team Emirates. Eso Y es. bueno, eres graduado en nutrición, eres máster también en entrenamiento y nutrición, que hiciste el máster en la Universidad Europea, donde yo tuve la suerte de conocerte, que yo fui profesor en ese máster. Hace ya unos añitos de ahí, fíjate, cómo cambia la película, de alumno de la universidad a nutricionista yo te diría, bueno, sois el número uno del ranking de la UCI, ¿no? Actualmente. Sí, el año pasado y este año pues hemos quedado número uno, ¿no?, en el ranking y al final pues muy contento porque al final no solamente es Pogačar, sino que es todo el equipo, ¿no? Han ganado 20 corredores diferentes y la verdad que los chicos se lo merecen, ¿no? Más que nada. Bueno, tenéis un equipazo, tenéis al mejor corredor del mundo, pero tenéis otros muchos corredores muy, muy buenos. ¿Tú trabajas con todos los chicos del equipo? Sí, hasta este año, bueno, este año incluido, pues estaba yo solo, ¿no?, como nutricionista. Ahora hemos incorporado una chica. Entonces, ahora lo que haremos, yo llevaré a unos 20 corredores y ella me ayudará con una parte del equipo. Sobre todo pues porque se solapan muchas carreras y muchas de estas en una carrera y no tienes tiempo de atender a la gente que está entrenando en casa, ¿no? O sea, que tú viajas con el equipo, ¿no? Entiendo. Sí, sí, al final depende de la temporada, pero en torno a 120, 140 días de viaje y luego aparte pues trabajar con los corredores de manera individualizada, ¿no? Que es lo que se busca hoy en día ya. ¿Y cuántos años llevas en el UAE? Pues en el UAE este va a ser ahora el 2025 mi sexto año. O sea, que ya eres veterano en el equipo. Y recuerdo cuando hicimos Mira, ahora me acuerdo. Cuando hicimos el otro episodio de la grupeta, fue el año que Pogachar había ganado el primer tour, el Primer que le tour, ganó a Roglic, que nos comentaste cómo lo 2020. vivisteis en el autobús y tal. Sí, 2020. Pues hace ya 4 años. 2021. O sea, nosotros hablamos en el 21, yo creo, o a lo mejor a Igual el finales del 21, 20. Guau, ya igual me final pierdo, macho. 2020. ¿Cómo pasa el tiempo? Y, y bueno, ya nos metemos un poquito aquí en harina. Fíjate, el ciclismo yo creo que ha evolucionado mucho en los últimos años en cuanto a entrenamiento, que es lo que yo a lo mejor más controlo, también en materiales, en biomecánica, pero cuando se habla de cómo esta nueva generación de ciclistas que tenemos, entre la que se encuentran varios corredores de tu equipo, Sí. están batiendo todos los récords, no solamente de victorias, de tiempo, de vatios, de yo qué sé, de todo. Siempre sale a la palestra un poco el tema de que es probable que la mejoría que estamos viendo en el rendimiento de los ciclistas pueda ser debido a una mejora no solamente en el entrenamiento y en el material, sino también en los temas nutricionales. ¿Cómo crees tú que puede haber influido esto? ¿O en qué? ¿En qué ha mejorado, puede Sí. mejorar esto al ciclista? A ver, yo creo que los últimos 5 años ha habido un boom, ¿no?, muy grande y un conocimiento mucho mayor en cuanto a la nutrición en el ciclismo, ¿no? Yo creo que desde que entré en el equipo, pues he visto la evolución de todos los equipos y ahora es impensable que un equipo ciclista, sea World Tour o Continental o lo que sea, no tenga un nutricionista, ¿no? Entonces, pues en ese caso sí que veo que la nutrición está mucho más involucrada dentro del deporte, digamos, de alto rendimiento, sea ciclismo, fútbol, tenis o cualquier otro deporte, ¿no? Entonces, más que nada es eso, que antes no se aplicaba toda la ciencia que hay o que había hasta la fecha, ¿no? Sino que era un poco, se hacían de una manera más altruista y más, bueno, pues come esto como lo otro. Ahora ya es como, yo muchas veces cuando hablo con gente, ¿no?, para explicarle cómo es un equipo de ciclismo, es como un equipo de Fórmula 1, ¿no? Que se testa todo, ¿no? Desde las ruedas, la ropa, todo el tipo de material que tenemos, el entrenamiento, obviamente.
y ahora pues mucho más la nutrición, ¿no? Al final depende del equipo, pero nosotros tenemos todo medido y ahora tenemos el training camp con los corredores y con todo el staff, en el cual van a venir, por ejemplo, los cocineros pues para hacer platos nuevos, ideas nuevas que nos recomiendan muchas veces los corredores, ¿no? Porque al final ellos son los que van a comer la comida que hacen los chefs, pero va todo muy medido pues para que no tengan ningún tipo de error o que esté todo controlado. Entiendo que vosotros sabéis lo que gasta un ciclista en una etapa y en función a ello y al tipo de corredor que sea y el tipo de etapa que vas a tener al día siguiente, pues ahí pues tenéis todo cuantificado y medido de qué es lo que debe comer, ¿no? ¿Cómo hacéis ese Sí. proceso? A ver, pues por ejemplo, en un tour, o sea, un gran giro, ¿no? Como el tour, el giro, la vuelta, al final tú haces una previsión de lo que va a gastar cada corredor en cada etapa porque tú tienes ya determinado el perfil. Entonces, mm, yo lo que hago es, los desayunos se preestablecen en base al tipo de corredor, el peso y las características de la etapa. La recomendación que se les da durante la etapa va a variar también dependiendo de la táctica que tenga el equipo en ese día, ¿no? Y también del tipo de corredor. Ujú. Y luego el proceso de recuperación va a estar determinado, sobre todo en la parte de la cena, en base al gasto energético que ha tenido durante esa etapa, porque tú puedes prever que sea una etapa llana muy tranquila y de repente, pues ese día tienes abanicos, ¿no? Entonces la potencia generada durante la etapa es mucho mayor que una etapa de montaña, por ponerte un ejemplo. Entonces, claro, esas cosas hay que tenerlas en cuenta o el hecho de que uno vaya tirando o uno vaya dentro del pelotón. Entonces, se ajusta de manera diaria, aunque tú hagas una previsión, para que la recuperación sea óptima y para que el peso del corredor se mantenga estable Ah, durante los... qué locura, ¿no? O sea, tú acabas la etapa y estás recibiendo un informe, imagino, de los entrenadores, en el Hmm. cual ves cuál ha sido el gasto energético y en función a eso le dices a cada uno de los corredores lo que tiene que Sí, o sea, ingerir en la eso cena, es. por ejemplo, ¿no? O en Sí, o el sea, después de la yo lo que etapa. tengo es, o sea, al final, acceso a todos los corredores, ¿no? Entonces, como bien sabes, dentro de las diferentes plataformas que hay, se cargan los datos de la etapa, tú ves el gasto energético total que tiene ese corredor y nosotros lo que tenemos es una aplicación móvil en la cual es como un Training Peaks de nutrición. Yo entro ahí, le pongo lo que tiene que cenar y junto al cocinero ya tenemos todo el menú preestablecido desde hace un mes antes del tour, por ejemplo, porque ya he visto las etapas que van a ser. Entonces, él sabe qué tipo de vegetal tiene que hacer, qué tipo de carbohidratos, porque ponemos tres, tiene que hacer, la proteína también y el postre en base a si es una etapa de montaña, de media montaña, una clásica, una etapa llana. Entonces, yo sabiendo eso, le pongo al corredor lo que tiene que echarse en el plato. Entonces, él va, Flipante, sí. tenemos dos básculas, pone el plato y 150 gramos, pues 150 gramos de esto, 200 de esto y 300 del otro. Te iba a decir, pero ¿se pesa toda la comida? Obviamente, me salto la pregunta. Sí, Me sí, parece sí. flipante, ¿eh? El Sí, nivel a de ver. control tan absoluto que llegáis a tener. Los cocineros, por suerte en el equipo, tenemos grandes cocineros, ¿no? Que hacen todo pues, de manera pesada y aparte de eso tiene que ser, o sea, comida rica, ¿no? Que le gusta al corredor, que tenemos la gran suerte, tenemos gran chefs, ¿no? En el equipo y, y hacen comida muy rica y lo que te digo, si es por ponerte un ejemplo, una pasta con tomate, pues cierto, o sea, por 1,5 kilos de pasta lleva 500 gramos de tomate, 5 gramos de aceite de oliva y 100 gramos de cebolla, pues sea el chef que sea, porque nosotros tenemos tres, lo hacen todo igual. Claro, ¿Vale? qué Entonces, bueno. siempre es la misma receta, tenemos un montón de recetas, entonces yo ya sé los macros que tiene cada porción, porque siempre se hace lo mismo, aunque tengamos, pues, tenemos 80 postres, 25 tipos de pasta, risotos, de todo, pero yo ya sé lo que lleva cada cosa. ¿Y todos los corredores lo llevan igual de bien? O... A ver, hay Yo de te lo digo todo. porque yo, claro, yo voy a cumplir 46 años, soy de la vieja escuela. Y claro, me dices esto y yo ya sé que esto funciona así, pero mi subconsciente dice, o sea, mi subconsciente está flipando, ¿no? Porque claro, yo he vivido un ciclismo totalmente diferente. Y cuando hablo de esto con otros compañeros de mi época, que incluso algunos han llegado a ser profesionales, claro, te dicen, no, no, en mi época no. O sea, no es que comiéramos hamburguesas para cenar,
Pero Sí. bueno, pues pasta y arroz, pasta y arroz, pasta y arroz, un poquito carne y ya se sabe, ¿no? Que en la etapa madura comes un poco más, que hoy y tal, pues comes un poquito menos. Y no sé si a lo mejor los ciclistas veteranos que han llegado a vivir el final de esa época arcaica mía, a lo mejor ponen más pegas a la hora de utilizar estas metodologías. Es lo que yo pensaba en un inicio, pero al final ellos mismos te lo demandan, ¿no? Aunque sean veteranos, al final lo que quieren es alargar su vida deportiva y tengo varios ejemplos en los cuales sorprendido, ¿no? Un corredor que ha estado en todas las grandes vueltas, ganador de etapas del Tour, de la Vuelta, etcétera, que luego te pide, oye, por favor, mándame el plan, cuando está en casa, me refiero, que quiero hacer esto perfecto para este objetivo, ¿no? Entonces, Qué bueno. yo creo que era antes y ahora ya quien no se sube al tren de seguir todo de manera muy exhaustiva, pues pierde, digamos, longevidad dentro de este deporte, ¿no? Y Que es lo que bueno, y van de ventaja, ¿no? Al final. van en desventaja, por lo cual no es que sea más complicado, al final ellos mismos te lo demandan. Y luego en carrera es obligatorio pesar la comida y es una dinámica que cuando viene un corredor de otro equipo ve a sus compañeros y ya entra dentro de esa dinámica sin que tú le tengas que decir, no, no, es que hay que hacer esto, porque ya la nutrición en el UAE está muy, muy instaurada. Y durante una gran vuelta de 3 semanas, ¿se da el caso de que algún ciclista llegue a perder peso? O sea, ¿llegan a estar en déficit calórico o no? No, esa es la Para pregunta que, que... para el que no lo No, sepa de la grupeta, que aquí tenemos de todo, tenemos gente más experimentada, gente menos. Siempre no, se ha dicho, tú empiezas el tour, 3 semanas, la última semana, pues a lo mejor has perdido peso, ¿no? Por la dureza de las etapas, por el gasto energético tan alto y no eres capaz de meter toda la cantidad de calorías o de energía que vas perdiendo y al final acabas en un déficit con menos peso. ¿Esto se da o no, no? no se da, y es una pregunta que me hacen mucho porque antes, ¿no? Se solía decir, no, no vengo en forma, pero voy a acabar muy en forma el Tour, el Giro, la Vuelta, ¿no? O la carrera que sea. Ahora eso ya no es así. Ahora ya llegas muy, muy en forma, entonces tú lo que tienes que procurar es mantener ese peso. Entonces los corredores mantienen el peso durante los 21 días. O sea, no es que tengan el mismo peso todos los días, pero fluctúa muy poquito. Fluctúa 300 gramos arriba, 400 gramos abajo, porque también va a depender de la hidratación, de la fatiga, de la suplementación, etcétera, que vaya a fluctuar durante cada día, ¿no? Pero el peso se mantiene. ¿Por qué? Porque llegan ya en un estado de forma muy, muy bueno y ya no es eso de no, ya perderá peso. No, no, es que si pierde peso, pierde rendimiento. Llega en un porcentaje de grasa muy bajo y lo que hay que procurar es que se mantenga. Entonces hay días en los cuales digo, no, tienes que comer más, tienes que comer más, no, no, no puedo, tienes que comer más. Y hay días en los cuales no hace mucho y le digo, güey, tienes que comer menos, ¿no? Como las Y cantidades. durante la carrera tienen has dicho una recomendación vuestra, ¿no? O sea, ellos llevan anotados en función de la etapa que es, pues qué tienen que comer en cada momento, qué tienen que beber. Me imagino Sí, que llevaréis diferentes tipos de bebida, diferentes tipos de comida. Esto sobre todo lo digo para la gente de la grupeta que nos sigue, que participa también en carreras, carreras máster, marchas cicloturistas, que muchas veces a mí me sorprende que, no, yo hice el año pasado tal marcha, pero bueno, pues yo sé que tengo que comer, voy comiendo durante la marcha. Aquí sí que habría que hacer una planificación nutricional, sí, ¿no? sí. Al final, ellos tienen una recomendación, por ejemplo, en el desayuno, que yo la veo, ¿no? Dentro de esta aplicación, ellos tienen que poner todo lo que comen durante esa ingesta, ¿no? Una vez hecho eso, tiene un snack pre-carrera y luego durante la carrera tiene una recomendación de hidratos de carbono por hora. Y ya tenemos los puntos, digamos, predeterminados que se ajustan con el director el día anterior, dependiendo de la etapa y de la dureza. Entonces, yo lo que hago es decirle a los auxiliares qué tienen que poner en cada punto. Si es agua, si son sales, si es alimento, si es otro tipo de alimento, si le ponemos un tipo de gel, otro tipo de gel, etcétera, dependiendo del tipo de etapa que sea. Bueno, el año pasado tuvimos aquí en la grupeta a un compañero tuyo de otro equipo también bastante potente, tuvimos a Aitor Biribay y le preguntamos sobre el tema de los 120 gramos y todo esto, ¿no? Y Ujú. Aitor nos dijo que, joder, que eso está súper demostrado, que yo no sé en cuántos gramos de hidrato estarán tus chavales en una etapa del tour, pero por ahí o más, ¿no? Entiendo. Sí, sí, o ahí o más, porque puede ser incluso más, ¿no?
pero va a depender de la dureza de la etapa, pero sí que son capaces de absorber incluso 140 gramos de carbohidrato por hora, siempre y cuando sean un mix de glucosa con fructosa. Y luego Aitor también nos decía, pero cuidado, los que nos estéis escuchando en la grupeta, no flipéis, porque Claro, estamos hablando de los mejores metabolismos del mundo. claro, y lo que digo, al final eso se entrena, ¿no? Yo he visto casos de corredores muy jóvenes, los cuales me decían, no, es que tengo problemas de estómago, no consigo comer, etcétera. Chavales que acaban de pasar, por ejemplo, nosotros tenemos un equipo también que es Continental, ¿no? Un equipo de desarrollo. Y era pues porque no comía lo suficiente entrenando, ¿no? Entonces eso se entrena. Ellos son capaces de hacerlo por que son chicos que tienen un metabolismo, digamos, privilegiado y luego ellos lo entrenan a diario. No es que coman 120 todos los días, pero sí que consumen mucho carbohidrato durante el ejercicio. Vale, y eso un poco también es una parte que a mí me interesa mucho, porque yo creo que siempre cuando tenemos la oportunidad de estar con gente como tú, os preguntamos mucho sobre ¿y qué coméis en carrera? ¿Y cómo qué coméis para recuperar? Pero ¿y qué? Tú ya has hablado, o sea, ya lo has citado antes. ¿Cómo lleváis el tema nutricional cuando el ciclista está en su casa? Porque el ciclismo es un deporte donde no todos los días están entrenando todos juntos, sino que luego al final cada uno está en su casa cuando no está en una concentración o no está en una competición. ¿Eso cómo lo hacéis? ¿También lleváis, me imagino, el seguimiento diario? Pero mi pregunta va, por ejemplo, ahora en invierno, en la fase esta de pretemporada, por así decirlo, cuando arranca la temporada, no hay carreras. ¿Se es tan estricto con el tema nutricional como luego a lo largo de la temporada o no? Sí, sí, al final, como te digo, los últimos 5 años ha cambiado mucho y ya los crodes yo creo que empecé con el primero desde el 3 de noviembre. Empezó ya a entrenar y a cuidarse con la alimentación porque obviamente vienen de un periodo de descanso, ¿no? En los cuales han pegado sus merecidas vacaciones, casi siempre han cogido algo de peso, entonces el objetivo inicial ahora es mejorar esa composición corporal de cara a la temporada, dependiendo de los objetivos que tengan, ¿no? Hay algunos que hace falta ajustarles un poquito más al inicio, porque empiezan, por ejemplo, en Australia, ¿no? Que es la primera carrera, y otros que empiezan un poquito más tarde, ¿no? Entonces, la respuesta sería sí, porque ya empiezan desde hace, pues eso, pues un mes justo, a cuidarse con la alimentación y es que lo que te digo, ellos te lo piden y tú le dices, no, toma tu otra semana de descanso, no, quiero empezar ya y se empieza ya desde pues eso, Ahí desde sí que no tenéis a los chefs cerca, entonces entiendo que No, les pero pondrás comidas que puedan elaborar fácilmente en casa. hay de todo, ¿eh? Nosotros tenemos lo que te digo. Yo utilizo siempre la misma plataforma en la cual yo miro los entrenamientos que tiene cada corredor, cada entrenador le prescribe las zonas en vatios que tiene que realizar durante el entreno. Pues no lo sé, 15 minutos en zona 4, 10 minutos en zona 3 y 2 horas en zona 2, por darte un ejemplo, ¿no? Yo ya sé los vatios que mueve cada uno en esa zona y en base a eso yo hago Que son más vatios que Iberdrola. Sí, sí, sí. Entonces yo hago un cálculo del gasto energético que supone ese entrenamiento, más luego su metabolismo basal, y en base al objetivo que tenga con cada corredor, se le planifica la nutrición en casa, ¿no? Entonces, digamos que tendríamos la parte de entrenamiento y luego la parte de carrera, que ahí sí que está más controlado en el sentido de que los chefs cocinan y está todo muy medido, y cuando no, cuando están en casa es lo mismo, lo que pasa es que lo tienen que hacer ellos o sus parejas o quien sea, pues porque lo tienen que cocinar ellos, ¿no? Pero sí que siguen las pautas desde el inicio de temporada. ¿Y hay algún momento en la temporada, por ejemplo, en esa fase preparatoria, que estamos todavía muy lejos de las competiciones, donde se haga menos, se tire menos, por ejemplo, de ayudas ergogénicas, de geles, de barritas, de suplementación, por así decirlo, ¿no? De que yo Sí, sí a que he ver, oído que a veces hay periodos en los que, por decirlo de algún modo, dejamos descansar al cuerpo de tanta chuche, ¿no? Y nos dedicamos a lo mejor a trabajar un poquito más bajos de carbohidratos o no. sí, a ver, como te he dicho al principio, al final este es un periodo en el cual tienen que mejorar su composición corporal, entonces hay que hacer una restricción calórica, ¿no? Que suele ir de la mano de un consumo un poquito inferior de hidratos de carbono, aparte porque ahora están haciendo la base para toda la temporada, ¿no? Entonces son entrenamientos pues un poquito más De menos largos intensidad. y de menos intensidad, en la cual no necesitan tomar 120 gramos por hora, pero con 60 igual sería suficiente.
Entonces sí que consumen algo menos y luego la pregunta que me hacías, menos geles, eso va a variar dependiendo del tipo de corredor. Hay corredores que no toman mucho gel entrenando, se hacen sus propios rice cakes, ¿no? O las tortitas estas o tortas de arroz en casa, o tienen más de fruta desecada o barritas, digamos, no tanto productos eh, pues eso, tipo gel, etcétera. Entonces, eso va a variar un poquito dependiendo del tipo de corredor que sea. Pero sí que se consume algo menos, pero simplemente por el tipo de entrenamiento que tienen. Porque hay días los cuales tienen que entrenar muy fuerte, que consumen 120, 130 gramos por hora, aunque estemos en noviembre, diciembre, ¿no? Qué interesante. Pues, joder, la verdad que yo creo que es sobre todo ver un poco cómo es el funcionamiento de un equipo como el vuestro y en el apartado nutricional, que seguro que mucha de la gente que nos escucha no lo sabía o le sorprende, pero también me gustaría trasladar un poco todo esto que nos estás diciendo de, pues, del ciclismo profesional al campo un poco más de ciclismo popular o de... Tú también durante muchos años entrenaste o llevaste la nutrición de equipos de menos nivel o de gente que a lo mejor no era profesional. Ujú. ¿Cómo crees que ha cambiado también este ámbito nutricional en estos aspectos más populares? A ver, yo creo que ahora mismo la gente consume más carbohidratos durante los entrenos, ¿no? Antes era típico de voy a hacer 3 horas y no llevo nada, ¿no? Llevo agua y luego cuando paremos tomo un café y como mucho me como, no sé, una tostada y ya está, ¿no? Ahora esto ha cambiado bastante Yo soy de y esos todavía. sí, a ver, yo también cuando salgo en bici, pues, porque voy muy suave, no me Claro, hace porque voy despacio. muy despacio. Pero sí que la gente que entrena, sobre todo hay mucha gente pues, que por afición, ¿no? Tiene su entrenador, su nutricionista, etcétera. Pues lo que ha cambiado es que se cuida más la alimentación, sobre todo durante el entrenamiento, que es lo que pues, a todos nos ha entrado una pájara, ¿no? Después de 3 horas decir que no llego a casa. Pero al final es por un déficit de ingesta, sobre todo de hidratos de carbono durante el entreno, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que más ha cambiado y que yo veo que la gente cada vez se cuida más, en general, ¿eh? En el ciclismo, cada vez la gente hace más deporte, se cuida más y con la alimentación pues pasa lo mismo. Ujú. Y para ir terminando, que como sabes, la grupeta nos gusta cuadrarla a 30 minutos, más o menos, que nos quedemos con regustillo de querer volver a tenerte a la temporada que viene. Dinos, por ejemplo, porque yo creo que fíjate lo que son las cosas, ¿no? Yo creo que la mayoría de nuestros ciclistas cada vez van teniendo más claro qué tienen que comer durante, ¿no? Ya hablamos de cantidad de gramos de carbohidrato, de lo importante que es la hidratación, entonces las sales, el verano, el invierno. Ah, eso ahora te voy a preguntar también, ¿cómo cambia un poco el tema nutricional en función de temperatura, humedad y demás? Pero primero esto, dinos un desayuno, que a mí me preguntan mucho, Carlos, ¿y qué desayuno, no? Un desayuno tipo y luego un post-entrenamiento tipo para recuperar. Uno así que diga, jo, a mí este me funciona, a la mayoría de los chavales que entreno, esto les va súper bien y tengo muy buen feedback de ellos. Sí, a ver, un desayuno tipo, si entrenas por la mañana, sería, por ejemplo, un desayuno muy sencillo y rápido de hacer, es avena, le echas un poquito de bebida de almendra, bebida de arroz, bebida de coco, ¿no? Lo que te guste, o algo de leche semi, un chorrito de miel, un poquito de proteína, unos 30 gramos de proteína, lo metes en el micro 2 minutos y se te queda como una papilla, ¿no? Como, llamamos el porridge, ¿no? Es algo muy sencillo de hacer y es fácil de digerir por la mañana antes de ir a entrenar, ¿no? Eso sería una opción. Si entrenases por la tarde, pues yo haría más por unas tostadas de pan integral con algo de grasa, ¿no? Algo de aguacate y algo de jamón serrano, ¿no? Por ejemplo, que no tenga tanto carbohidrato, sino que sea un poquito más alto en grasa y algo de proteína, ¿no? Si entrenásemos por la tarde. Entonces, digamos, serían dos desayunos típicos que están bastante instaurados en el mundo del ciclismo, ¿no? ¿Y el recovery, un recovery bueno? A ver, pues tendríamos un recovery bueno. Si nos vamos a alguna marca, pues cualquier tipo de marca que tenga un 3-1, ¿no? 3 de glucosa y uno de proteína, o 3 de malto y uno de proteína, ¿no? Que por 60 gramos
de carbohidrato tenga 20 gramos de proteína. Ese sería un recovery típico, ¿no? Que solemos utilizar en carrera. Y si no, si lo quieres hacer en casa, un par de tostadas de pan blanco con mermelada, una fruta y yo añadiría pues un par de yogures naturales o un batido de proteína, ¿no? Que al final ahí aportamos los hidratos de carbono y luego aparte pues la proteína. Chavales de la grupeta, os está dando la fórmula el Nutri del UAE, ¿eh? Esto no es moco de pavo, cuidado. La pregunta que se me había quedado antes, que la quería haber hecho antes, pero bueno, te la hago ahora. Mm. ¿Cómo cambia la nutrición en competición o bueno, en competición, en carrera o entrenando? En función de la temperatura y en función de días de lluvia, calor o lo que sea. Sí, a ver, sobre todo lo que va a cambiar es la ingesta de sales, ¿no? Sobre todo de sodio, durante el entrenamiento, la carrera, lo que sea, ¿no? Dependiendo de la temperatura. Entonces, nosotros lo que hacemos es, se mide la pérdida de sodio por hora de cada corredor en diferentes condiciones climatológicas y en base a eso se le da una pauta en carrera de lo que tiene que ingerir por hora en base a la ingesta de sodio, sobre todo, y luego a la ingesta de hidratos de carbono, pero lo que te digo es, se testa antes para tener una pauta muy, muy específica para cada uno de ellos porque son totalmente diferentes. Tú puedes ver corredores que en los días que hace mucho calor se queda totalmente blanco, ¿no? Es que pierde mucho sodio. Es típico que se ven digamos, Ujú. los cascos, O ¿no? las sales en el culot. Llenos de sal, sino en el culot. Y hay corredores que en días de calor, pues les ves que están igual que en salida, ¿no? No se quedan blancos. Entonces, eso es muy, muy personal. Entonces, la ingesta de sales para cada uno de ellos es totalmente diferente, ¿no? Nosotros tenemos corredores que ingieren, por ponerte un ejemplo, 1 gramo de sodio por hora y otros que ingieren 200 miligramos por hora, porque es muy, muy, muy individual. Entonces, Esto me los interesa porque yo casos sudo muchísimo. Yo soy de los que llega con el culot blanco blanco. en verano. Sí, sí. Sí, pues entonces ahí te recomendaría en torno a 600 miligramos, 800 miligramos de sodio por hora, que al final todas las bebidas isotónicas llevan sodio y aparte hay pastillas con electrolitos que se les llama, que tienen diferentes cantidades de sodio, ¿no? Entonces, para evitar calambres musculares, deshidratación, fatiga, etcétera, pues hay que intentar ingerir lo suficiente, ¿no? Y ya a modo de curiosidad, ¿qué gasto calórico pueden llegar a alcanzar los corredores en una etapa de estas, etapa reina del Tour? Alpes, Pirineos, tal, tres, cuatro puertos. Sí, pues he visto gastos junto a sumándole su metabolismo basal, ¿no? De 8.000 calorías, que es una barbaridad, O sea, que ¿no? tú le tienes que meter 8.000 calorías al cuerpo 8.000 calorías al cuerpo. entre las 5 de la tarde que acaba la etapa y, que se, Para y eso hasta tienes que salga al día desayuno. siguiente, ¿no? Claro, claro, porque al final tienes que recuperar bien, porque si no, al día siguiente, si pierdes peso, seguramente es porque no has recuperado el glucógeno que has perdido durante la etapa, ¿no? Entonces hay que intentar, hay diferentes estrategias y tenemos la gran suerte de que tenemos unos, como he dicho antes, grandes chefs en el equipo que hacen comida muy rica. 8.000 es complicado, pero 7.000 algo, pues que consuman esas cantidades no es tan difícil con todas las ingestas que se hacen y con las grandes cantidades de carbohidrato que consumen durante las etapas. Pues si consumes 140 gramos, lo tienes que multiplicar por 4, que serían las calorías, más luego las horas que dura esa etapa, ¿no? Si fuese todo por hora. Entonces, no es tan complicado, pero sí que a veces fatiga. No, el tema es que yo creo que hace, pues eso, 10, 12, 15, 20 años era inviable. Entonces, Claro. Por eso claro, se por eso perdía perdían tanto peso. tanto peso, porque no Claro. metían esas calorías vamos, ni hartos, ¿no? Y era Claro, claro. imposible. A veces estás inapetente, no te apetece comer, pero bueno, por suerte eso no nos pasa mucho, que eso es un signo de que estás ya bastante reventado, ¿no? Cuando ya no tienes Bueno, apetito. y nada, ¿y este año qué objetivos tenéis? ¿Cómo ves el equipo? Bien, a ver, yo los objetivos no los marco, al final los marcan, bueno, el Hombre, sí, manager bueno, en este obviamente al caso, final. sí, que es Machín, ¿no? Que les confecciona el calendario a todos ellos. Pero bueno, pues objetivos, ganar todo lo que se pueda, ¿no? El año pasado no sé cuántas carreras ganamos bastantes, y superarlo. Y luego, pues el año pasado ganamos el Giro y el Tour.
pues este año esperemos por lo menos igualarlo, ¿no? Será complicado, pero bueno, yo creo que lo tenéis tenéis posibilidades con el plantillón que tenéis, el staff. Al final, fíjate, ¿no? Que yo creo que una cosa que se ve hoy aquí con tu presencia es que un equipo, la gente puede ver, pues tienen a Pogačar, tienen, yo qué sé, a Ayuso, tienen tal, pero no son los corredores solo, es que son los corredores, el staff, todos los técnicos que tienen alrededor, los directores, o sea, un equipo va mucho más allá Sí, de como te he todo dicho eso, antes, al ¿no? final es un equipo como si fuese de Fórmula 1, el símil de que se mide todo, ¿no? Entonces, para eso necesitas un staff preparado de la biomecánica, de la nutrición, o sea, de entrenamiento, de nutrición, de directores, masajistas, fisioterapeutas, osteópatas, readaptadores. Tienes muchas figuras dentro de un equipo, ¿no? Que al final hace que todo funcione. Muy bien, Gorka. Pues te reitero, porque además se lo quiero decir a toda la gente de la grupeta, que Gorka es un tío que le llamas y oye, ahí siempre, 2 veces que he tirado de ti para la grupeta, ¿no? Y vamos, como el primero ahí, así que no puedo más que agradecerte tu predisposición para acompañarnos en la grupeta. Y nada, si te quieres despedir de nuestra audiencia, adelante. No, nada, gracias a ti, Carlos, por invitarme. Ya sabes que para mí siempre es un placer conversar contigo, ¿no? Y nada, decirles que sobre todo tengan cuidado pues, con lo que comen entrenando, ¿no? Y que nada, que lo que hay que hacer es disfrutar de la bici y pasar un buen rato, ¿no? Genial. Muy bien, Gorka. Pues nos vemos más adelante, seguro que hacemos algún otro episodio. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.